cualquier persona que esté viendo este video. Hoy traemos ante ustedes el tema de actuadores mecánicos y el equipo, el Dream Team, les va a presentar este tema y el equipo está conformado por Adolfo Ruiz, Abdel Quiñones y Antonio López. Hoy les vamos a estar hablando sobre las características de los actuadores mecánicos, los diferentes tipos que existen, así como sus ventajas y desventajas y su uso en la vida cotidiana. Espero puedan disfrutar de este video hasta el final. Continúenlo viéndolo y espero que sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abdel, mejor conocido como el Chitín, y vengo a rifármela en este equipo, ya que como pueden ver, esos chamacos se la iban jugando atrás de mí. Lo único que les puedo decir es que hablaré a grandes rasgos lo que son algunos sensores y espero que les guste nuestra pequeña introducción. Gracias. Para poder llegar a lo que son los actuadores, primero tenemos que conocer qué son los sensores, los cuales son un instrumento que es capaz de detectar variaciones o cambios físicos en su entorno, tales como temperatura, luz, presión, flujo, humedad, por mencionar algunos, y estas son transformadas a señales eléctricas, las cuales son utilizadas en procedimiento de instrumentación. Los sensores se pueden clasificar en función de los datos de salida en digitales. Los sensores digitales son aquellos que frente a un estímulo pueden cambiar de estado, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0, hablando en términos de lógica digital. En este caso, no existen estados intermedios y los valores de tensión que se obtienen son únicamente dos, 5 volts y 0 volts, o valores muy próximos. Analógicos. Un sensor analógico es aquel que como salida emite una señal comprendida por un campo de valores instantáneos que varían en el tiempo y son proporcionales a los efectos que están midiendo. Por ejemplo, un termómetro es un dispositivo analógico. La temperatura se mide en grados, que pueden tener en cualquier momento determinado diferentes valores que son proporcionales a su indicador o su salida, en caso de un dispositivo electrónico. Comunicación por bus. Un bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de un dispositivo electrónico o entre varios. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivo como resistencias o condensadores, además de circuitos integrados. ¿Qué es un actuador? Es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento final de control, como por ejemplo una válvula. Son los elementos que influyen directamente en la señal de salida del automatismo, modificando su magnitud según las instrucciones que reciben de la unidad de control. Los actuadores mecánicos operan típicamente mediante la conversión del movimiento giratorio en movimiento lineal. La conversión se hace comúnmente a través de algunos tipos simples de mecánica. Tornillo. Tornillos de husillo, tornillos de gato, husillo de bolas y actuadores de tornillo de rodillos operan según el principio de la máquina simple conocida como tornillo. Al girar la tuerca del actuador, el eje del tornillo se mueve en línea. Rueda y eje. Los actuadores de elevación, cabrestante, cadena, transmisión por correa, cadena rígida y correa rígida funcionan según el principio de la rueda y el eje. Una rueda giratoria mueve un cable, una cremallera, una cadena o una correa para producir un movimiento lineal. Leva. Los actuadores de leva funcionan según un principio similar al de la cuña, pero proporcionan un recorrido relativamente limitado. Cuando una leva en forma de rueda gira, su forma excéntrica proporciona empuje en la base de un eje. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que con o sin dinero es todo un caballero. Debajo de... Ok, buenos días, tardes y noches para todas aquellas personas que nos están viendo. Yo soy Adolfo Ruiz, como mi compañera Andrea Gagiola me acaba de presentar. Yo les voy a hablar en grandes rasgos sobre qué son los actuadores mecánicos y un poquito más de eso.
Algunos actuadores lineales mecánicos solo tiran como polipastos, transmisiones de cadena y transmisiones por correa. Otros solo presionan como un actuador de leva. Los cilindros neumáticos o hidráulicos o los tornillos de avance pueden diseñarse para generar fuerza en ambas direcciones. Los actuadores mecánicos típicamente convierten el movimiento rotatorio de una perilla o manija de control en desplazamiento lineal mediante tornillos y o engranajes a los que está unida la perilla o la manija. Los actuadores mecánicos también se utilizan con frecuencia en el campo de los láseres y la óptica para manipular la posición de etapas lineales, etapas giratorias, montajes de espejo, goniómetros y otros instrumentos de posicionamiento. Los actuadores mecánicos son dispositivos que transforman el movimiento rotativo a la entrada en un movimiento lineal en la salida. Los actuadores mecánicos son aplicables para los campos donde se requieran movimientos lineales tales como la elevación, traslación y posicionamiento lineal. Los actuadores mecánicos son la base para construir un robot. Ellos permiten el movimiento. Un actuador permite un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Puede clasificarse por el tipo de energía de potencia que utilizan. Hola, soy Antonio, alias el Chitín Mayor, y les hablaré sobre la funcionalidad y objetivos de los actuadores mecánicos. El funcionamiento. El actuador recibe la orden de un regulador o controlador y da una salida necesaria para activar a un elemento final de control como lo son las válvulas. Objetivo. Provocar un efecto sobre un proceso automatizado como puede ser el movimiento de los elementos de un robot según las órdenes dadas por la unidad de control. Elementos que conforman un actuador. Sistema de accionamiento. Este es el encargado de producir el movimiento. Sistema de transmisión. Este se encarga de transmitir el movimiento del actuador a otros elementos. Un sistema reductor, encargado de adecuar el torque y la velocidad del actuador a los valores requeridos. Sistema de control, que está encargado de enviar las órdenes al actuador para que se mueva de cierta manera. Vaya, este le está dando órdenes. Algunas de las ventajas que ofrecen los actuadores mecánicos son alta fiabilidad, simplicidad de utilización, mínima manutención, seguridad y precisión de posicionamiento, irreversibilidad según el modelo de aplicación y sincronismo de movimiento. ¿Cómo seleccionar un actuador mecánico? La selección se basa en la coincidencia de características de funcionamiento del actuador, tales como la fuerza y el desplazamiento, a las exigencias de la tarea asignada. Las características de rendimiento se estiman a partir de datos de fabricantes y de los modelos simples de la limitación de rendimiento, tales como la generación de calor y resonancia. Las características son presentadas en forma gráfica de manera que se pueda comparar directa y sistemáticamente los sistemas y sus distintos modos de actuación. El actuador mecánico se divide en hidráulicos. Los actuadores hidráulicos son los que han de utilizar un fluido a presión, generalmente un tipo de aceite, para que el robot pueda movilizar sus mecanismos. Los actuadores hidráulicos se utilizan para robots grandes, ya que las máquinas que normalmente se encuentran conformadas por actuadores hidráulicos tienen mayor velocidad y mayor resistencia mecánica y son de gran tamaño. Por ello, son usados para aplicaciones donde requieran de una gran carga pesada. Ventajas de los actuadores hidráulicos. Las ventajas que presentan los actuadores de esta naturaleza son altos índices entre potencia y carga, mayor exactitud, respuesta de mayor frecuencia, desempeño suave a bajas velocidades, amplio rango de velocidad, produce más fuerza que un sistema neumático del mismo tamaño. Desventajas de los actuadores hidráulicos. Las desventajas de este sistema son que debido a las elevadas presiones a las que se trabaja propician la existencia de fugas de aceite a lo largo de la instalación. Además, estas instalaciones suelen ser más complicadas que las necesarias para actuadores neumáticos y mucho más que para los eléctricos. Neumáticos.
A los mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico se les denomina actuadores neumáticos. En los actuadores neumáticos se comprime el aire abastecido por un compresor, el cual viaja a través de mangueras. Los robots pequeños están diseñados para funcionar por medio de actuadores neumáticos. Aunque en esencia son idénticos a los actuadores hidráulicos, el rango de compresión es menor en este caso. Además que hay una pequeña diferencia en cuanto al uso y en lo que se refiere a la estructura, motivado a que los elementos de suministro de energía, aire, son diferentes de los empleados en los cilindros hidráulicos. Ventaja de los actuadores neumáticos. Abundante. Se refiere principalmente al aire, el cual es ilimitado y se encuentra disponible gratuitamente en cualquier lugar. No precisa conductos de retorno, lo cual implica que el aire utilizado pasa de nuevo a la atmósfera. Almacenaje. El aire es almacenado y comprimido en acumuladores o tanques. Puede ser transportado y utilizado donde y cuando se precise. Antideflagrante. El aire está a prueba de explosiones, no hay riesgo de chispa en atmósferas explosivas y puede ocuparse en lugares húmedos sin riesgo de electricidad estática. Temperatura. El aire es fiable incluso a temperaturas extremas. Limpieza. Cuando se produce escapes de aire no son perjudiciales y pueden colocarse en las líneas, en depuradores o extractores para mantener el aire limpio. Regulación. Las velocidades y las fuerzas pueden regularse de manera continua y escalonada. Sobrecargas. Se puede llegar en los elementos neumáticos de trabajo hasta su total parada, sin riesgos de sobrecarga o tendencia al calentamiento. Desventaja de los actuadores neumáticos. El accionamiento neumático sufre otra limitación cuando se trata de movimientos lentos y constantes. En tal caso, no puede emplearse un accionamiento puramente neumático. La comprensibilidad del aire, que muchas veces es una ventaja, resulta ser en este caso una desventaja. Preparación. Para la preparación del aire comprimido es necesario la eliminación de impurezas y humedades previas a su utilización. Obtención. La obtención del aire comprimido es costosa. Ruidos. El aire que escapa a la atmósfera produce ruidos bastante molestos. Se superan mediante dispositivos silenciadores. Velocidad. Debido a su gran comprensibilidad, no se obtienen velocidades uniformes en los elementos de trabajo. Coste. Es una fuente de energía cara. Campo de aplicación. Los actuadores mecánicos suelen convertir un movimiento rotativo de un mando de control en desplazamiento lineal a través de tornillos y o equipos. Un gato hidráulico es un actuador mecánico familiar. Otra familia de los actuadores se basa en el eje segmentado. La rotación de la manija del gato se convierte mecánicamente en el movimiento lineal de la cabeza del gato. Los actuadores mecánicos también son utilizados con frecuencia en el campo de los láseres y la óptica, para manipular la posición de tapas lineales, rotativas, espejo de montes, goniómetros y otros. Para la colocación exacta y repetible, las marcas de índice pueden ser utilizadas en las perillas de control. Algunos incluso incluyen un codificador y una lectura digital de posición. Actuadores neumáticos lineales. Estos cilindros neumáticos se utilizan para elevar y descender herramientas de producción. Este es un ejemplo de cómo los actuadores convierten la energía neumática en energía mecánica. Para comprender cómo funciona, vamos a estudiar algunos tipos de actuadores lineales. Este es un modelo transparente de un cilindro. El cilindro lineal es el actuador neumático más frecuentemente utilizado. La energía del aire comprimido se convierte dentro del cilindro en un movimiento lineal. Se dispone de cilindros en una amplia variedad de formas y tamaño. Normalmente se fabrican bajo las siguientes especificaciones. Diámetros de 6 a 320 milímetros. Carreras de 1 milímetro a 2 metros. Fuerzas de 2 a 50.000 newtons. Velocidad del émbolo de 20 milímetros a 1 metro por segundo. Examinemos ahora cómo funciona un cilindro. Este es un cilindro de simple efecto. Se representa por su símbolo ISO. El símbolo indica que el cilindro tiene una sola conexión de entrada de aire y un muelle de retroceso. Cuando se aplica aire comprimido a la conexión de entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo.
Si la fuerza generada por la presión es mayor que la fuerza del muelle, el émbolo se desplaza comprimiendo el muelle y haciendo avanzar el vástago del cilindro. Cuando se libera la presión, el muelle devuelve el émbolo de nuevo a su posición inicial, haciendo retroceder al vástago. La fuerza del muelle, la presión del aire y la superficie del émbolo determinan la capacidad del trabajo del cilindro. Los cilindros de simple efecto solo pueden realizar esfuerzo en un solo sentido, el de avance. Se utilizan en aplicaciones de sujeción o de expulsión de piezas. O de expulsión de piezas. En aplicaciones que requieran esfuerzos en ambos sentidos se utilizan cilindros de doble efecto. Este es un cilindro de doble efecto y su símbolo ISO. Observe que posee dos conexiones de entrada y que no tiene muelle de retroceso. En el cilindro de doble efecto, la fuerza ejercida por el aire comprimido puede dirigirse a uno u otro lado del émbolo. Esto permite realizar trabajos en ambos sentidos. Observar que el área ocupada por el vástago reduce la fuerza generada en la carrera de retroceso. Asimismo, y debido al volumen ocupado por el vástago, el retroceso consume menos aire que el avance. Cuando se selecciona un cilindro para una determinada función, debe tenerse en cuenta lo siguiente: longitud de la carrera, fuerza al avance, fuerza al retroceso, velocidad del ciclo. A continuación, examinemos la relación entre la fuerza y la velocidad. En este ejemplo, con cargas iguales, ambos cilindros avanzan a la misma velocidad. Si incrementamos el peso de la izquierda, el cilindro avanza más lentamente. Si añadimos más carga, aún avanza más despacio. Por lo tanto, con la misma presión y tamaño de cilindro, al aumentar la carga disminuye la velocidad. Si a un cilindro se le aplica una carga del 75% de su capacidad, la velocidad de avance será la mitad de la que obtendría sin carga. Veamos ahora los efectos en los cambios de la presión. Aquí, un cilindro avanza bajo carga con una presión de 380 kPa. Si el peso de la carga se dobla, el cilindro ya no avanzará hasta que la presión se incremente a 600 kPa. Esto demuestra que hay una relación entre la presión de funcionamiento y la carga. Ahora estudiaremos el efecto de los cambios en el diámetro del cilindro. Como diámetro de un cilindro se considera su diámetro interior, o sea, el diámetro del émbolo. Estos dos cilindros tienen diferentes diámetros. Con la misma presión y carga, el de la derecha no puede levantar la carga, mientras que el de la izquierda sí. Miramos la diferencia de fuerzas. El pequeño cilindro que aquí mostramos tiene un diámetro de 16 milímetros, ejerce una fuerza de 106 Newton cuando funciona a 600 kPa. Un cilindro con un diámetro de 25 milímetros a la misma presión ejerce una fuerza de 262 Newton. Cuando se aplica la misma presión a un cilindro de 32 milímetros se produce una fuerza de 418 Newton. Esta relación se muestra con la fórmula fuerza X es igual al área del émbolo A multiplicada por la presión P. El diámetro del émbolo acepta directamente a la fuerza, velocidad y consumo de aire del cilindro. Un diseño eficiente utiliza el cilindro de menos diámetro adecuado a cada aplicación. En esta pequeña máquina se utilizan diferentes tamaños de cilindros según el trabajo a realizar.
Por ejemplo, el desplazamiento de los materiales requiere una fuerza diferente a la sujeción o el movimiento de herramientas pesadas. Hay algunas aplicaciones en las que no es admisible que el cilindro vaya a la máxima velocidad al final de su carrera. Estas aplicaciones exigen un cilindro con amortiguación de final de carrera regulable. Esta característica ralentiza el movimiento del émbolo al final de su carrera. La amortiguación final de carrera se consigue reduciendo el flujo del aire de escape durante el tramo final de la carrera. Esto ocasiona una sobrepresión del aire en el cilindro que se opone al desplazamiento del émbolo. Nuevamente un saludo para todos y bendiciones en el Señor Jesucristo. En este nuevo video vamos a ver la secuencia de 3 cilindros A, B, C, en donde vamos a tener primero el avance de A, posteriormente de B, después de C, y retornamos con B, retornamos luego con C y retornamos por último con A. Toda la secuencia va a iniciar por medio de un pulsador. La secuencia la podemos hacer en ciclo único o en ciclo continuo. Para este caso la vamos a dejar en ciclo único. Cada vez que pulsemos, entonces se va a realizar la secuencia. Necesitamos entonces 3 cilindros de doble efecto, 3 electroválvulas biestables, neumáticas, y tenemos por cada cilindro 2 sensores, uno que indica que el cilindro está en retorno y el otro que indica que el cilindro está en avance. Aquí vemos el Arduino con las tarjetas de entrada y salida, entrada por parte de los sensores a 24 voltios de Festo y salida hacia las electroválvulas de 24 voltios de activación. Recordemos que el Arduino solo trabaja con 5 voltios, entonces por eso tenemos que hacer una interfaz entre los 5 voltios del Arduino y los 24 voltios de la fuente Festo. Aquí vemos que se cumplió la secuencia porque se pulsó. Aquí vamos a ver entonces el accionamiento de un solo cilindro con una válvula monoestable y el cilindro es de doble efecto. Vamos entonces a accionar la válvula desde 2 pulsadores y la secuencia va a ser accionada desde la programación de un Arduino. Entonces con un pulsador hacemos avance, con el otro pulsador hacemos retorno. Lógicamente estamos optoacoplando para la salida de la válvula, hacemos avance y retorno, y con el optoacoplador 4N25 pues hacemos la interfaz con un transistor TIP 31C, y aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos 2 pulsadores a 5 voltios hacia el Arduino y tenemos una salida optoacoplada con 4N25. Colocamos un LED en serie con el LED interno del optoacoplador y aquí vemos ya la secuencia accionada no solo por los 2 pulsadores sino por los 2 sensores, o sea que el ciclo va a ser completamente continuo. Cada vez que el cilindro retorne, el mismo sensor A0 le va a dar la salida al cilindro y el mismo sensor A1 le va a dar el retorno al cilindro. Y aquí ya vemos nuestro otro esquema. Están optoacoplados tanto los sensores de entrada hacia el Arduino con una interfaz de 24 voltios hacia 5 voltios optoacoplada, y vamos a tener la salida desde el Arduino con 5 voltios alimentando el optoacoplador como interfaz de salida hacia los 24 voltios de la fuente Festo. Y aquí vamos a ver el ciclo repetitivo ya desde el Arduino. Entonces tendríamos 2 optoacopladores para los sensores y un optoacoplador para la electroválvula. Aquí tenemos nuestra electroválvula monoestable. Es una electroválvula 5.2. Las tarjeticas para interfaz del Arduino las elaboramos con Proteus en la versión 8.1, y en ese orden de ideas lo que hicimos fue elaborar la tarjeta y organizar las pistas para que los aprendices
colocaran los diodos LEDs y las resistencias en su debido orden para alimentar 6 salidas y recibir 6 entradas. Aquí vemos entonces a nuestros aprendices del Centro de Automatización Industrial del SENA Regional Caldas elaborando las tarjetas por el método de planchado, y aquí vemos colocando la hilera de autoacopladores de forma que cada aprendiz implementa la práctica. Ha sido un gusto para mí mostrarles pues lo que están elaborando los alumnos, los aprendices en la tecnología de diseño e integración de automatismos mecatrónicos. Aquí vemos nuestras tarjetas de entrada y salida, interfaz, y vemos nuestro Arduino. Nuevamente un saludo para todos, muchas gracias. to convert that voltage to a current. So over here we have the Arduino, and this side is the valve. And basically the little op-amp circuit is pretty simple. It takes the DAC output from the Arduino, which is 0 to 5 volts, into the non-inverting input of the amplifier. And effectively the circuit is configured so that the inverting input will try and match the non-inverting input. So if I'm supplying 5 volts here, the amplifier will give enough current flowing through the loop to give 5 volts here over R1, and 5 over 250 ohms is 20 milliamps. So that gives us our full range of 0 to 5 volts from 0 to 20 milliamps. Now the loop through here, obviously you need slightly higher rail voltages to be able to supply 5 volts here, and I've got another load within the amplifier here, a load resistance. I need a higher rail voltage on the amplifier to be able to supply this. So I'm running it currently at 24 volts, just because the amplifier already has 24 volts power supply to it, so I'm stealing the same supply for that, or I will do eventually anyway. So quick calculation tells me that 24 over 20 milliamps minus the 250 ohms of R1 gives me a maximum load of 950 ohms in the amplifier, or whatever else it is I'm trying to drive. I think as it happens the amplifier has a load of about 100 or 200 ohms, and that's plenty of headroom to supply that load.
So what I've rigged up at the moment on the Arduino here, let's take a little look. So I've got my operational amplifier in the separate breadboard here. I've got the V-in power supply and ground from the Arduino. I've actually put a 12 volt jack into here just to give me enough headroom on the amplifier to do some testing before I plug it into the valve. And then basically got the DAC output coming into the amplifier. Here's another ground there. We don't really need it, we've already got one here, but it's in there for good measure. And then what I've done is I've taken an output from the amplifier back to one of my analog inputs on the Arduino so that I can measure how much current there is flowing through the system and see that in real time. So the current flow measuring point, what I've done is, this is the point here, it's the inverting input to the amplifier, which I'm taking a point out of here and feeding back to one of the analog input pins on the Arduino. And so this point here should measure between 0 and 5 volts as I apply a DAC voltage here. And that will tell me how much current is flowing through the loop, because I can do my calculation using the resistor R1 to work that out and see it in real time. So let's take a look at the code. Okay, so here's the updated sketch. I've added in the Adafruit library for the DAC. I've added in some more definitions in my two analog input pins here, which is the potentiometer and the DAC feedback, so I can monitor the current flow. I have some more definitions defined down here, which is basically the voltage range of the DAC, the resistance. Take off this manual valve here and replace it with the proportional valve and get it tested. So I'm ready for this first open loop control mode test. So basically the potentiometer should be roughly in the mid position at the moment, so the valve should be in its kind of off state, let's say. The gripper has been plumbed up, so basically when I move the pot back and forwards it should open and close the gripper. That's the idea, so let's give it a go. Turn on the valve, get the pump going. Okay, here we go. Great. Well, that's excellent. That's working really nicely. So I've got a really nice, smooth, proportional control in both directions. It's still only using about 1/8 of the travel of the valve because they're very high flow rate valves. So I trimmed that back using that the loop swing variable in the Arduino code. But that's working really nicely. So basically, everything is in place now to close the loop up, because we've got our encoder running in the background here still, and that could be fitted here. I've then got to write the PID code to close up that loop using the encoder, and hopefully I'll get that done in the next instalment of Mantis Hacks. Hope you enjoyed it, and I'll see you again soon.